Muchas gracias, Circe. Estamos aquí en la cocina todavía. Hoy vamos a hacer esta receta asiática. Aquí adelanté también otra vez la masa, porque normalmente siempre que trabajamos las masas ocupan tiempo para que reposen. Por lo que les comentaba del gluten, si queremos que sea más fácil estirarlas y darle la forma que nosotros queremos, es mejor darle tiempo para que se relaje la proteína del gluten y así la podemos estirar de una forma más fácil. Entonces, esta vez vamos a hacer dumplings. Estos prácticamente son pastelitos rellenos asiáticos. Es un poquito mala la terminología, pero es lo más similar que podría ser. La diferencia es que normalmente se cocinan al vapor y vienen condimentadas con las características siempre que lleva la cocina asiática: salsa soya, ajo, cebollita. Ahorita le vamos a poner cebollina. Yo aquí tengo 1 libra de carne de cerdo molida. Le vamos a agregar una cebollina. Siempre la cebollina es interesante cortarla en 45 grados porque le da un poquito más de superficie y hace que sea un poquito más crocante el momento de que nosotros la mastiquemos. Entonces esto va a ser nuestro toquecito final. Ahí con la carne molida ya tengo ajo en polvo, tengo sal, pimienta, tengo un poquito de aceite de sésamo. Y vamos a platicar de los últimos 2 ingredientes que les voy a agregar, que les quería comentar las propiedades interesantes que tiene y los efectos que va a ocasionar en nuestra receta del día de hoy. Así que termino de cortar esto rápidamente, lo vamos a incorporar con la carnita, la voy a mover para acá. Entonces, los ingredientes que les estaba comentando va a ser 1 cucharadita de maicena y 1 cucharadita de soda para hornear. ¿Por qué le estamos agregando esos 2 ingredientes? Un poquito extraño para ponerle a las carnes. Bueno, la maicena le va a dar una textura un poco más densa, va a hacer que sea un poco más suave, inclusive también cuando nosotros lo sintamos en el paladar, porque le va a dar esta textura extra y va a hacer que se mantenga más unida la carne. Y la soda va a hacer que quede más suave todavía y más jugosa por la reacción que tiene dentro de la carne. Entonces voy a retirar este cuchillo que lo tenía aquí para servir y voy a mezclarlo bien. Si ustedes tienen su mix de especies preferido o ya tienen su sazón asiático de su elección, lo pueden utilizar perfectamente. Inclusive pueden cambiar la carne, pueden hacerla con cualquier otro tipo de carne molida, siempre tomando en cuenta que tenemos que asegurarnos de que quede cocida la carne, porque al momento de que nosotros lo rellenamos va a tomar un poquito más de tiempo para que se cocine. Eso lo vamos a platicar un poquito más en la segunda parte, cuando estemos terminando de cocinar nuestros dumplings. Entonces, aquí yo tengo mi carne, voy a dejar que repose y que haga efecto un poquito la soda, y voy a mover un poco la tabla para platicarles en lo que vamos a encerrar nuestra carne. Vamos a utilizar una masa sencilla. La receta es 300 gramos o 11 onzas de harina y 220 gramos o 1 taza de agua. El agua la vamos a tener caliente. ¿Por qué? Porque queremos, como les comentaba, la temperatura y el ambiente afecta mucho cuando trabajamos con masa. Entonces, cuando nosotros tenemos el agua caliente, ya vamos a dar esa temperatura extra a nuestra masa. Va a ser un poco complicado de trabajar al inicio, así que yo recomiendo usar un cucharón o un palo de madera para revolverla hasta que ya esté unida más o menos, y después amasarla cuando ya esté más fácil de tocarla con nuestras manos. Lo único que le vamos a agregar a esa masa va a ser sal. Es una masa súper sencilla, la vamos a amasar bastante y queremos que se desarrolle bastante bien el gluten, porque la vamos a estirar de una forma muy delgadita para poderla rellenar. Una vez tengamos nuestra masa ya lista, la vamos a dejar reposar, como les comentaba. Mínimo recomiendo unas 2 horas, 4 horas en la refrigeradora. Y luego vamos a terminar con una masa así flexible, bonita. Y esta ya la tengo lista para porcionar. Voy a cortar a la mitad. Yo la corto en forma de dona, porque cuando nosotros le cortamos los extremos es más fácil hacer los cilindros para cortarla de una manera igual. Entonces voy a retirar este. De cada mitad, o sea, de toda esta receta van a salir aproximadamente 16 dumplings. Si ustedes lo quieren hacer más grande, queda a su elección. Y otro consejito, esta masa, como es más suave, sí vamos a ocupar más harina para todo el proceso de estirado. No queremos agregarle un exceso de harina porque nos va a quedar demasiado seca. Entonces voy a cortar aquí a la mitad, lo voy a colocar encima del otro y voy a cortar en 3 partes acá para quedar con 6 partes iguales. Voy a llenarlos un poquito más de harina por el corte que les acabo de hacer. Recordemos que la parte central siempre va a estar húmeda. Y vamos a bolear estos pedacitos de masa. Una vez tengamos todas nuestras bolitas de masa, siempre trabajemos ordenados. Vamos a terminar todo esto y lo vamos a colocar en fila para que empecemos a trabajarlo. Siempre si nuestra masa quedó un poco dura, por ejemplo, porque le pusimos poca agua,
siempre recordemos taparla por lo que les comentaba. Eso va a complicar un poco por esa capa externa que se le forma, así que preferiblemente siempre tener tapadita nuestras bolitas de masa. Entonces aquí yo las voy a cubrir con harina porque estas están bastante húmedas todavía. Y sencillamente vamos a tomar una, vamos a aplazarla para que quede más o menos así y con un rodo vamos a hacer diferente a como hicimos con las macheteadas. Voy a poner un poquito más de harina en la base y vamos a hacer del centro igual, pero no lo vamos a agarrar así, lo vamos a agarrar de donde se utiliza. Y vamos a hacer un pasón hacia la mitad de la tortita que tenemos y vamos a jalar hacia nosotros. Vamos a repetir este movimiento y vamos a mover suave nuestra bolita. Entonces, como pueden ver, le vamos dando la forma de tortillita y tiene su sentido el por qué solo llegamos hasta la mitad. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, aquí ya tengo la masa de mi dumpling y como les comentaba, la parte del centro es más gordita que los extremos. ¿Por qué? Porque la parte del centro, es la que va a mantener la carne. Entonces, al momento que nosotros lo cocinemos, vamos a darle esa capa extra para que no, si en cualquier caso se nos pega, se calienta mucho, no se va a romper de la parte de abajo y no va a salir la carne y va a ser un desastre en nuestra sartén. Entonces, ya una vez tengo aquí mi masa estirada, la voy a colocar sobre mis dedos y la voy a hacer como taquito. Entonces voy a agarrar un recipiente, una cucharita, un cuchillo y voy a agarrar una porción. Si queda muy lleno no importa, lo podemos quitar al final porque a medida lo vamos apretando va a ir saliendo la carne, el exceso de carne. Entonces aquí lo tenemos, si tienen bastante exceso de harina en la parte externa va a complicar un poco que se una, entonces yo aquí tengo una brochita con agua, pueden hacerlo con su dedo si quieren. Yo recomiendo utilizar algo más porque como vamos a estar manipulando los dumplings, si nuestra mano sigue mojada va a ser un poco desastroso. Entonces siempre hacemos esto, vamos a cerrarla, siempre cubriendo como taquito siempre, apretando la carne. Vamos a presionar una de las puntas y vamos a hacer dobleces. Un doblez con el dedo y presionamos. Movemos un poco más hacia adelante y repetimos el proceso. Entonces siempre, si nos queda un poco de exceso de masa o de harina, va a ser más fácil este proceso. Entonces vamos a ir haciéndole los dobleces y una vez lleguemos al final tenemos nuestro dumpling o nuestra bolita. Entonces esta es una de las técnicas. La técnica que nosotros conocemos normalmente es la de, le dicen bolsita de dinero. Si quieren se lo voy a demostrar ahorita. Aquí ya tengo un estirado. Vamos a agregarle la carne. Y la diferencia que tiene esta es que solo van doblando las esquinas y eventualmente va a dar la forma característica del tapón. Entonces, como pueden ver, solo voy haciendo dobleces en la parte de arriba. Y así queda nuestra forma de tapón. Que ese es el famoso que a muchos de nuestros amigos les gusta siempre los fines de semana o cuando salen, compran bastante de esto y se cocinan al vapor. Entonces aquí va la diferencia que vamos a utilizar el día de hoy a lo que normalmente se utiliza para cocinar estos dumplings. Hoy vamos a utilizar una sartén bien caliente. Yo tengo una ollita aquí porque voy a utilizar bastantes dumplings, la voy a llenar para emplatarlo. Voy a calentar la temperatura baja. Luego, cuando termine de rellenar el resto de dumplings, los vamos a colocar con un poco de aceite. No los vamos a mover, no los vamos a tocar, solo vamos a esperar que se doren. Vamos a revisar el primero que colocamos siempre, porque recordemos que ese va a ser el que más tiempo de cocción va a tener. Y una vez ya esté doradito, vamos a agregarle una cucharadita de agua y lo vamos a tapar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a tener una base crocante porque ya se doró, pero cuando nosotros echemos el agua y lo tapemos, va a comenzar a se va a hacer vapor. Y esto va a ayudar a que se cocine todo por completo dentro de nuestra olla o nuestra sartén, y eso le va a dar la característica de esa textura suavecita de la cocina al vapor, pero nos va a garantizar que la parte de abajo va a estar crocante. Y de esa forma vamos a tener ese contraste de texturas al momento de que nosotros lo vayamos a realizar. Yo me voy a quedar aquí terminando de rellenar estos dumplings y más adelante les voy a mostrar cómo va a quedar el resultado final y con qué salsita lo podemos acompañar para que disfrutemos de esto como fuera un almuerzo, un snack o para nuestros amigos siempre. Así que vamos con las chicas con más información aquí en la casita de Café Caliente. Seguimos aquí en la cocina, ya están saliendo los últimos dumplings que estábamos realizando y antes de eso quiero hacer dos cositas. Primero vamos a preparar el emplatado porque siempre es bonito dejar listos y
que se miren bonitos los platillos. Entonces aquí tengo un poquito de chives, ustedes pueden utilizar de la misma cebollina el tallo. Muchas veces nosotros botamos la parte verde de la cebollina, pero déjenme decirles que es una de las partes de la cebollina que tiene mucho sabor y es muy nutritiva. Entonces aquí estoy cortando no tan fino los pedacitos de chives para darle un saborcito extra a la presentación. Aquí también, mientras se terminan de cocinar, vamos a hacer una salsita rápida para poder comer los dumplings. Aquí ya tengo un aceite con un poquito de hojuelas de chile. Lo voy a mezclar bien, voy a agregar un poquito de vinagre y la misma cantidad de salsa de soya. Entonces esto va a hacer que se espese gracias al aceite y ya tenemos nuestra salsita rápida para disfrutar nuestros dumplings. Entonces aquí ya voy a abrir para que termine de evaporar el vapor y salga y terminen de estar nuestros dumplings. Entonces lo que yo les comentaba, si nosotros dejamos bien caliente y utilizamos este tipo de cocción, la parte de arriba va a parecer siempre como que nuestros dumplings se cocinaron al vapor, pero si ustedes pueden ver acá, van a notar que la parte de abajo de nuestros dumplings está doradita. Entonces eso nos va a facilitar dos cosas. No se va a romper de la parte de abajo y nos va a dar ese crunch en la parte inferior del dumpling. Entonces aquí yo tengo estos bonitos recipientes asiáticos para servir los dumplings. Voy a servir otro. Esto ustedes lo pueden hacer como boquitas, como comida para su familia. Es completa. Ustedes pueden agregarle inclusive los vegetales dentro del dumpling o inclusive pueden cambiar la proteína como les comentaba. Si ustedes son vegetarianos pueden hacerlo con hongos. Es una receta muy versátil que ustedes pueden hacer en sus casas. Entonces aquí voy a agregarle un poquito de la salsita que les comentaba, que acabamos de hacer. Y por último le vamos a agregar un poquito de los chives. Y ahí tenemos nuestros dumplings para que ustedes los puedan disfrutar. Lo podemos hacer un fin de semana. Siempre estas recetas que yo les comparto, ustedes las pueden dejar elementos en adelantado. Pueden dejar la carne marinándose siempre con los ingredientes. Pueden dejar la masa ahí enfriándose en la refrigeradora para solo estirarla y rellenarlas y cocinarlas. Si se les dificulta mucho hacer los dobleces de los dumplings, ustedes pueden simplemente hacerlo como una empanadita o como una tortita. Lo que les salga más fácil. Recordemos que el sabor es lo importante. Para esta receta ocupamos 11 onzas de harina, una pizca de sal, 8 onzas de agua caliente, 12 onzas de carne de cerdo molida, una cucharadita de soda para hornear, una cucharadita de maicena, una cucharada de sal, una cucharada de azúcar, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de salsa soya, una cucharadita de vinagre blanco, una cucharadita de aceite de sésamo, 4 onzas de cebollina y un ajito. De esa forma ya tenemos listos nuestros dumplings. Como ustedes pudieron ver, lo podemos dejar en adelantado y nos puede facilitar mucho en la cocina. Son muy sabrosos, se dan también mucho para que ustedes puedan variar y jueguen con los alimentos. Recordemos que siempre acomodemos las recetas y la comida a nuestros gustos. Así que así dejamos la cocina el día de hoy. Espero que hagan esta recetita en sus casas y disfrútenla con su familia. Seguimos con un poquito más de café caliente, así que estén pendientes.